Las columnas son elementos estructurales sometidos primordialmente a solicitaciones de flexocompresión. El análisis de la reducción de su capacidad de carga debido a los efectos de esbeltez exige un tratamiento analítico independiente, abordado mediante la evaluación rigurosa de momentos de segundo orden o mediante factores de amplificación normativa que corrigen los momentos derivados del primer orden. Adicionalmente, el diseño debe integrar la flexión biaxial, condición ineludible al considerar simultáneamente acciones de sismo en una dirección y cargas de gravedad en la otra. Se ilustra visualmente el flujo paramétrico y la secuencia normativa exigida para el análisis completo de una columna de concreto armado. En la jerarquía superior, el gráfico despliega un diagrama de flujo analítico sobre los índices de esbeltez, ramificando el proceso entre el escrutinio del índice de esbeltez local y la revisión del índice de estabilidad global para desplazamientos laterales de entrepisos. Se expone mediante vectores cómo el momento de diseño último se construye por superposición de las componentes horizontales sísmicas y las componentes gravitatorias amplificadas. En su bloque central, el documento visual exhibe la transición hacia el espacio de diseño biaxial. Se incluye una representación tridimensional de la superficie de interacción truncada para excentricidades en X e Y, contrastando el dominio controlado por tracción con el de compresión pura. En dicha malla 3D, se destaca con claridad topológica el punto de falla balanceada. Finalmente, en el tercio inferior del gráfico, se traza un alzado o corte longitudinal del elemento en compresión junto a sus fronteras de losa. Este esquema dimensiona las fronteras exactas de las longitudes de confinamiento adyacentes al núcleo de la unión y acota los requerimientos críticos de espaciamiento milimétrico para la distribución de estribos, evidenciando de manera física cómo el núcleo de la columna queda salvaguardado frente a los altos esfuerzos de fuerza cortante requeridos por el diseño sísmico. Los efectos de esbeltez incrementan de manera significativa los momentos calculados en el régimen elástico. La evaluación analítica del momento de segundo orden representa un desafío estructural complejo, ya que la estimación real de la rigidez de la sección depende del nivel de agrietamiento del concreto y de fenómenos reológicos como el flujo plástico y el fraguado. Por ello, las normativas estandarizan métodos aproximados para el análisis en diseño. El escrutinio normativo de la esbeltez exige diferenciar matemáticamente los efectos. Por un lado, los efectos locales inciden directamente a nivel de los soportes individuales, mientras que los globales comprometen el desplazamiento lateral del conjunto estructural. El vector de momento de diseño último se cuantifica mediante la superposición del momento vertical amplificado por el factor local y el momento lateral amplificado por el factor global. La cuantificación de los efectos locales requiere analizar la carga crítica de pandeo de Euler y los momentos extremos de diseño. Sin embargo, la teoría admite despreciar su aporte matemáticamente si la relación de esbeltez del elemento es numéricamente menor a la expresión 34-12, m. 1. Visite de Fraela m. 2. Paréntesis que cierra punto. Esta exención es típica en columnas de edificaciones convencionales, sujetas a curvatura doble bajo análisis vertical. La ponderación del efecto global de esbeltez requiere calcular el índice de estabilidad de entrepiso, denotado como Q, el cual integra la sumatoria de cargas axiales, derivas inelásticas, cortantes de piso y altura libre. Cuando este parámetro adimensional arroja valores menores a 0.06, el entrepiso se asume analíticamente como arriostrado lateralmente, despreciando la amplificación global. Si el índice de estabilidad de entrepiso Q fluctúa en el dominio entre 0.06 y 0.25, es mandatorio amplificar todos los momentos provenientes de cargas laterales a través del factor de corrección delta. G. Punto. Un valor de Q superior a 0.25 evidencia una excesiva flexibilidad lateral e invalida las aproximaciones analíticas, obligando al estructurista a ejecutar un análisis geométricamente no lineal de segundo orden. Aplicando el método en el flujo de diseño, los entrepisos exhiben distintos grados de estabilidad direccional. Se puede observar en ejemplos de análisis direccional, como, ante un índice Q comprendido entre 0.06 y 0.25 para marcos en la dirección X, se induce una amplificación inercial máxima de hasta delta G igual a 1088, mientras que en la dirección transversal en el mismo piso, valores inferiores a 0.06 descartan los efectos globales. La viabilidad del diseño longitudinal exige la construcción de un diagrama de interacción uniaxial.
Esta curva representa la frontera continua geométrica de la capacidad de la sección, y se deduce evaluando el equilibrio de fuerzas internas frente a diferentes profundidades topológicas del eje neutro, asegurando que cualquier combinación de demanda última se ubique dentro del contorno. Un punto crítico dentro de la superficie de interacción lo constituye la condición balanceada. En este límite cinemático, se define que el estrato más comprimido de concreto sufre una deformación última teórica de 0,003, en simultáneo a la fluencia por tracción del acero más alejado con deformación de 0,0021. El par P, B y M, B se halla mediante la estricta integración de fuerzas en el bloque equivalente de compresión. Las normas de diseño castigan el segmento superior del diagrama para inhibir un colapso en estado de compresión concéntrica sin aviso inelástico. La carga nominal máxima se trunca mediante un coeficiente conservador, limitándose a un factor de reducción phi equivalente a 0,80 para columnas armadas con estribos y 0,85 para aquellas reforzadas bajo la restricción continua de espirales. Dado lo extensivo de recalcular cada sección iterativamente, la ingeniería se apoya en ábacos o diagramas adimensionales de interacción. Estos gráficos parametrizados unifican el esfuerzo y la excentricidad. Visita la Mien, U. Dagon A. Gig, B. SP. U. E. Visita la tumba de Fraxia. G. H. Junto a la cuantía volumétrica, facilitando de forma ágil el dimensionamiento de las armaduras para diversas geometrías y clases de concreto. En configuraciones que integran fuerzas sísmicas concurrentes, o losas que distribuyen carga bidireccionalmente, el análisis transita forzosamente al régimen biaxial. Analíticamente, calcular el campo de deformaciones implica fijar la posición y giro del eje neutro, cuyo plano no resulta ortogonal a la resultante de las excentricidades, exigiendo algoritmos analíticos iterativos de alta laboriosidad. Para evadir la resolución por tanteos complejos, el código admite métodos aproximados basados en contornos de falla bidimensionales, como la formulación recíproca de Bressler. Este modelo geométrico de diseño unifica las capacidades uniaxiales de diseño, Φ-P, NX, Φ-P, Ni, con la carga resistente concéntrica, Φ-P, No, y está acotado matemáticamente a zonas de compresión donde la carga última excede en un 10% de la resistencia teórica concéntrica. Para preservar la integridad volumétrica, sin causar segregación de agregados por exceso de barras, se reglamenta que el área de refuerzo longitudinal debe estar contenida estrictamente entre el 1% y el 6% del área bruta, A, G, paréntesis que cierra punto. Asimismo, el espaciamiento mínimo entre varillas longitudinales obedece al mayor valor entre 4 centímetros o el 1.3 veces el tamaño del agregado, garantizando una consolidación adecuada durante el vaciado. Bajo solicitaciones inelásticas, la demanda de cortante V, U, se desvincula del análisis elástico convencional para deducirse a partir de la plastificación teórica. La resistencia transversal se asocia a los momentos probables en los extremos libres de la columna. Consecuentemente, el detalle de estribos dentro de la zona de confinamiento adyacente a los nudos, LO, adquiere separaciones restringidas, EJ, no mayores a 10 centímetros, salvaguardando así el núcleo del hormigón ante el deterioro por esfuerzo cíclico y cizallamiento.